Bueno, pues buenas noches a todos. Retomando después de no sé cuánto tiempo, nos falta esto para acabar. ¿Sí es aquí? Sí, pues tengo la marca. Ah, no, tengo la marca aquí. Ok, sí, empezamos con la religión. Bueno, ya retomamos. Hay que resumir un poco lo que veníamos haciendo conmigo, por mi parte, que paramos un poco más de 2 meses, creo. Este, lo que estamos trabajando es la última parte de los kurganes. Básicamente ahorita es lo que hace María Jimbuta, que no es en sí, no es en sí eh, el análisis que hace ella de los kurganes, sino cómo determina ella a un grupo, a partir de qué va a determinar ella que un grupo es homogéneo, generalizado y a partir de qué características es que ella puede localizar la expansión del grupo en dos líneas. Primero, la línea geográfica, es decir, qué tan lejos llegó, y luego la línea temporal, qué tanto duró. Las dos cosas son importantes porque, eh, por un lado, si podemos definir cuánto tiempo duró, podríamos decir hasta dónde tuvo influjo en los grupos o en las sociedades posteriores. Y si podemos ver qué tanto se expandió, podríamos decir qué tan lejos en el territorio de lo que llamamos Europa Central eh, se expandió. Bueno, en general no solo Europa Central, sino hasta dónde habría llegado, porque también está la suposición de que habría llegado hasta la parte sur del Cáucaso, ¿no? Y qué tanto se habría metido hacia el territorio de lo que hoy es Rusia, no solo la zona de Ucrania, sino qué tanto hacia Rusia, y qué otros lugares de Asia habría logrado tocar. Entonces, es importante ver primero la expansión territorial y cruzarla con la expansión geográfica. Y eso solo es posible pensarlo y hacerlo a partir de que Gimbutas establece una serie de características propias y específicas del grupo. Ujú. Entonces, si entramos de lleno en esta idea, creo que podemos ver la hipótesis sobre un grupo Kurgan de María Jimutas. Spoiler, la mujer, por un lado, va a decir que el Kurgan sería la base indoeuropea y por otro lado, el cruce o la mezcla con los agricultores de la Europa Central habrían dado el resultado de el gran indoeuropeo que conocemos. Ahora, es importante recordar que ella va a suponer que los verdaderos indoeuropeos ideológicamente sí serían los de la estepa, pero no serían el único indoeuropeo, sino que habría una fusión y además un recorrido previo a la fusión de varios grupos culturales. O sea, no da por sentado que los indoeuropeos sean los kurganes, pero al mismo tiempo sí deja como la hipótesis de que ellos serían los, los indoeuropeos que ideológicamente habrían conquistado el mundo. ¿Ok? Entonces vamos. La vez anterior habíamos avanzado un poco con las características a qué se dedicaban y la estructura social. Creo que no es necesario regresar. No olviden que eran pastores y recolectores. Ujú. Que vivían en la zona de Ucrania,
o de lo que hoy es Ucrania, y de la estructura social. Las cosas que tenía ella como importantes era el tipo de asentamientos. ¿Recuerdan que eran donde confluyen dos ríos o en lugares altos que no se podía llegar por atrás? Y ahí estaban más o menos distribuidos jerárquicamente, ¿no? Y los rituales funerarios diferenciados, pero no todo el tiempo, más hacia el Kurgan 4 y la jerarquía social, también localizada en los rituales funerarios. Entonces, ahora sí, ella va a hablar de cierta religiosidad. Entonces vamos a marcar algunas huellas religiosas eh, que ella habría más o menos generalizado. Es importante que tengan esto en cuenta porque vamos a ver que entre el Kurgan 1 y el Kurgan 4 hay variaciones, hay aparición de cosas, hay desaparición de cosas y hay especialización de cosas, lo que nos tiene que llevar a pensar necesariamente no en una evolución grupal, sino en una distinción. Y muy importante, cuando ella habla de Kurgan 4 habla del último periodo real Kurgan y de cómo en ese periodo desaparecen. No misteriosamente, pero sí desaparecen completamente los grupos kurganes. ¿Ok? Entonces, empiezo. Huellas de una religión. El primer paso debe ser dirigirse hacia descubrir qué entiende Gimbutas por religión. Y dado que ella misma no lo especifica, es necesario hacer una lectura dentro de lo que ella misma va a exponer en el texto, teniendo cautela sobre los datos que muestra e interpreta como religión. Esta advertencia o precaución responde a la idea de que no todo sistema ideológico puede ser tomado como una creencia, pero sí puede ser considerado un ordenamiento del mundo que permite pensar el mundo, elaborarlo, constituirlo y también retenerlo como acontecimiento. No, repito para releerme a mí mismo. Esta advertencia o precaución responde a la idea de que no todo sistema ideológico puede ser tomado como una creencia, pero sí puede ser considerado un ordenamiento del mundo. Ujú. Y esto permite entonces pensar la creencia, elaborar, constituir y también retener como acontecimiento, es decir, mantener la memoria del territorio donde la experiencia se dispone y sucede, además de la manera en la que ello ocurre, lo que, de alguna manera, permite entender que un sistema ideológico es también un terreno, digamos, simbólico en el que se mantiene la memoria total, plena del acontecimiento y del resultado de dicho acontecer, recordando siempre que este resultado es una disposición específica hacia o ante el acontecimiento y su reproducción, o lo que hemos llamado atender a la potencia existencial del acontecimiento en el territorio que se concreta en este mismo atender, en tanto que disposición al acontecer mismo. Releo esta parte, que es la parte teórica nuestra. No estoy. Em, un sistema ideológico puede ser considerado un ordenamiento del mundo, es decir, un poner el mundo acomodado, dispuesto, que permite pensar el mundo, elaborar el mundo, constituir el mundo y también retener el mundo como acontecimiento, es decir, mantener la memoria del territorio donde la experiencia se dispone y sucede, pero entendiendo territorio no como espacio físico, sino como una composición de elementos. Además de la manera en la que esta disposición ocurre, lo que de alguna manera permite entender que un sistema ideológico es también un terreno, digamos, simbólico
en el que se mantiene la memoria total, plena del acontecimiento y del resultado de dicho acontecer. Ajá. Es decir, la ideología se habita y la ideología retiene el mundo, constituye y lo retiene. Mm, recordando siempre que este resultado, es decir, el territorio, que es el sistema ideológico al mismo tiempo, es una disposición específica, no universal, sino una disposición específica, grupal, podríamos decir, hacia o ante el acontecimiento y su reproducción. Ajá. Es decir, que el sistema ideológico es disposición para el acontecimiento, pero entendiendo no que estoy dispuesto a que acontezca, sino que está dispuesto el mundo para que el acontecimiento perdure, aconteciendo. Ujú. Y su reproducción, o lo que hemos llamado, ahí va, esto es la parte, digamos, fundamental de nuestra apuesta teórica, atender a la potencia existencial del acontecimiento, o sea, el acontecimiento como potencia y aconteciente al mismo tiempo, como que puede existir en tanto que existe. Ujú. En el territorio que se concreta, en el territorio que se constituye, en este mismo atender, en tanto que disposición al acontecer mismo. Es decir, todo junto es una unidad que sucede como disposición, como acontecimiento, como territorio y como memoria. Todo ocurre al mismo tiempo. No hay momentos de esto. No hay el momento uno, momento dos, momento tres. No hay el momento en el que están los elementos, luego el momento en el que se juntan y luego el momento en el que viene a acontecer. Todo sucede al mismo tiempo. La memoria, agreguemos a esto, sería el ejercer constantemente esta disposición que atiende a la existencia, pongámoslo fácil. Ujú. Es decir, la memoria sería pura disposición a existir. Por lo tanto, si queremos destruir a una comunidad, a un grupo cultural o a un ser humano, lo que tenemos que destruir es su memoria como potencial existencia. Es decir, hay que quitarle toda posibilidad de acontecer. Hoy en día, lo platicaba precisamente ayer con Alejandra, hoy en día la, la mejor forma que tenemos de arrebatar la disposición al acontecimiento es la palabrería, es decir, el discursar sin sentido, el poder hablar con total, eh, con total vaciamiento y sin responsabilidad al habla, es decir, el hablar que no ejerce la voluntad. Por eso, cuando hoy se habla de batalla cultural, la batalla se trata de hacer en el terreno del discurso, es decir, ¿quién gana en el discurso? ¿Quién impone un discurso más potente? Hoy tenemos un personajazo intentando ganar o robarse el discurso, imitando los chistes de la baratija esa del Milei. Tenemos a Salinas Pliego, ¿no? Intentando dominar un discurso e imponerlo en nuestra sociedad. No creo que le vaya a funcionar porque es más fuerte el discurso del deudor serial, ¿no? Del güey que no paga y como todo el mundo odia a Electra, ¿no? Por los abonos chiquitos y todas esas madres, es difícil que vaya a lograr imponer una discursividad, pero hay otras miles de maneras, ¿no?
O sea, hablar de crueldad animal es súper común, ¿no? Hablar de asesinatos, de crímenes, de genocidios, es súper común. Y entonces de pronto empezamos a tener discursos que aparentemente dicen mucho, pero que están dispuestos para que ya no se piensen, para que no se disponga una existencia ahí, sino una verborrea que no va para ningún lado, ¿no? Sino que solo reproduce discursos. Ahora, el discurso no se habita. Ante el discurso se opone la voluntad. Ajá. Constituyendo un discurso no opositor, sino un discurso que rompe o que irrumpe en los discursos que cautivan, que secuestran. Ujú. No se trata de hacer un discurso que se oponga, sino de irrumpir en el discurso que se impone, haciendo que ese discurso viva en tanto que se fractura. Ujú. En esa irrupción hay resistencia. Y la mejor forma de resistir es, digamos que en este momento de nuestra vida lo podríamos reducir a cuestionar. Ujú. Pero no es la única manera. Cartesianamente sí, pero no es la única manera. El pensar no puede ser cartesiano, ¿no? El cartesianismo es un esquema del pensamiento, pero nada más. Ujú. Entonces, entendamos pues que de alguna manera el acontecimiento es memoria y que esa memoria es la vulnerabilidad y la fortaleza de los grupos humanos. Mientras más próximos estemos a la experiencia como memoria misma, más, más duros seremos en términos de irrompibles. Mientras más distantes estemos a eso, por ejemplo, los citadinos, que tenemos un bombardeo de todo, más endebles seremos para la apropiación de nuestra experiencia del pensar. Entonces, habrá personas que habiten, no, habrá personas que sean domesticadas o esclavizadas en el discurso y habrá personas que irrumpan el discurso en tanto que habitan la experiencia de sí. Ujú. ¿Hasta acá algo que comentar? Por lo tanto, sigo la lectura. No, Sí. y estamos hablando del discurso generalizado, el discurso que le damos al pueblo. ¿Qué es dado? El discurso que tiene, estás poniendo de ejemplo a Salinas Diego. Ujú. Ok, ¿qué pasa? Dices, hay que pensar, ¿qué pasa si y oponerse? ¿Qué pasa si te vale, si lo ignoras, si no, pues no, mientras no te afecte a ti, vaya, yo me estoy dando cuenta que mientras no me afecte a mí, me vale y no hago nada ni a favor ni en contra. Bueno, habría que ver Ajá. qué tanto no te afecta y qué tanto sí te afecta, ¿no? Porque esas cosas mueven socialmente y las piezas sociales determinan cosas. Por ejemplo, uno nunca pensaría que algo tan loco como la guerra entre Rusia y Ucrania, tan lejano, tan distante, nos afectaría. Pero actualmente es imposible. Por esa guerra, para los europeos vivir, encarecen su calidad de vida y indirectamente, como tienen esta relación de dependencia con Estados Unidos, y Estados Unidos está como tratando de someter a todos igual y en la guerra con China, terminan haciendo que indirectamente una cosa y otra y otra y otra empodere a un país, les dé como cierta capacidad económica y entonces vengan a joder acá, ¿no? Y nosotros vivimos con amenaza ya constante de los chistecitos que haga Trump, ¿no? Estoy diciendo un ejemplo distinto. Ahora, cuando decía lo de Salinas Pliego, es un discurso, pero no es el discurso, ¿ok? Él intenta en su palabrería conquistar y seguramente hay mucha gente que no pasa por ahí. O sea, no pasa absolutamente nada. Ese es, entre comillas, irrelevante, porque realmente dirige a un discurso mayor, que es el del capital, el discurso libertario, y que tarde o temprano vas a ver cómo sí te afecta. Porque ahorita es muy fácil decir, ah, no me afecta, pero si el discurso, como el de Argentina, el libertario, pegar aquí en México,
Vamos a ver si no estaríamos todos tronándonos los dedos en un año. Pero, bueno, cuando ya me afecte, ya lo pensaré, Pero por pero eso digo, de todos los discursos que hay en todo el mundo, el de Trump, el de Salinas, el de todos. sí, pero hay cosas más grandes, ¿eh? Hay cosas más grandes. La individualidad, la subjetividad, la valía de lo económico, todas esas cosas muy grandes nos tocan, no es que nos afecten o no, nos determinan. Y eso sí está para todos, ahí sí nadie se escapa. Bueno, veremos qué nos dice el destino. El discurso capitalista no nos lo libramos, nadie. No comemos. Es así, ¿no? Hay determinaciones mayores, ¿no? Por eso di el ejemplo como una pasada, pues, ¿no? Pero hay que entender que esos discursos sí roban la experiencia, sí pretenden un secuestro de la experiencia. Ahí está la República. Los que han estado viendo el seminario de Platón se habrán dado cuenta que para allá va también el seminario, ¿no? Justo a la propuesta platónica de secuestrar todo lo posiblemente pensable. Ujú. ¿Para qué? Para que solo se pueda pensar en un territorio determinado, definido por el, el sistema, ¿no? Preestablecido por los gobernantes. Ahí en el seminario de Platón está, creo que perfectamente especificado, ¿no? Y esto es muy importante porque aunque no nos afecte en términos de no me hace más pobre o no me hace sufrir o yo no estoy en la cárcel o a mí no me están matando, nos afecta en tanto que determina todo lo que es posible para nosotros pensar. Y la experiencia, que en todo caso es una experiencia de voluntad que irrumpe como libertad, esa sí la tenemos privada casi todo el tiempo, casi todo el tiempo. Cuando vamos a comprar jitomate y pagamos por el jitomate, estamos privados de la experiencia. No es que tenga que doler para afectar. Es que afecta en tanto que es determinante de lo pensable y determinante de lo posible. Y la libertad nunca está donde hay determinación de otro o de una otra edad. Ujú. Sino la reproducción discursiva es la esclavitud y hay esclavitudes voluntarias y hay esclavitudes que se sienten sabroso, ¿no? Porque hay esclavos ricos, pero no dejan de ser esclavos. Ujú. Y hay esclavos guapos, pero no dejan de ser esclavos. Y hay esclavos hábiles o buenos deportistas, pero no dejan de ser esclavos. Ujú. Esto es, no se necesita sufrir para ser afectado. Se necesita entender que se transita reproduciendo un discurso que no nos pertenece y que no construimos, es decir, que excluye la voluntad. Ese es el comentario. Espero haber contestado. Avanzo. Por lo tanto, sugerir una religiosidad sin tener esta consideración implica un sesgo ideológico que determina un acotamiento metodológico tan delimitado que pudiera generar, o mejor dicho, fabricar resultados no solo en y sobre el fenómeno expuesto, sino en la construcción de un marco ideológico del lector. Y es de lo que nos vamos a cuidar de Gimbutas. ¿Qué es lo que ella define como religiosidad? Y entender qué es lo que ella define como religiosidad, lo que ella acota como religiosidad y lo que ella va a utilizar para hablar de una unidad kurgan a partir de su concepto de religiosidad. Si resulta crucial esta aclaración, es debido a que Gimbutas parece tomar religión como un sistema de creencias que implica la vida después de la muerte. Brutal, porque todos podríamos casarnos rápido con esta idea y es un error. Repito, si resulta crucial esta aclaración, es debido a que Gimbutas parece tomar religión como un sistema de creencias que implica la vida después de la muerte. Como si esta última, la muerte, tuviera que ser un punto concreto del pensamiento que en sí mismo tuviera que ser interpretado, comprendido o simbolizado. Y en ese marco no pudiera ser considerada una continuidad con el territorio donde acontece la experiencia. Es decir, ella considera en este momento que la muerte, en todo tiempo, en todo lugar y en todo caso, tendría que ser pensada.
pero no plantea que si piensas la muerte como tope, como freno, como quiera que pienses la muerte, tendrías que necesaria, forzosamente, pensar la vida. Y ella no habla del pensar la vida, habla del pensar la muerte simbolizándola, como si todos tuvieran que pensar la muerte, pero la vida no fuera necesario pensarla, porque la vida se tiene, ¿no? Se posee. Ese error en Gimbutas es imposible de ignorar, porque entonces ella creería que necesariamente todo grupo cultural considera la vida una propiedad y la muerte tendría que ser pensada en la relación con esa propiedad que se pierde, que se termina, que tiene un fin. Más claramente, no podríamos atrevernos a pensar que la muerte del cuerpo marque una discontinuidad que deba ser siempre y en todos los pueblos representada reflexivamente por el simple hecho de pensar que de esta manera pasa por alto la posibilidad de una construcción comunitaria de la identidad, es decir, una experiencia colectiva de la existencia que no necesariamente reconoce ni se estructura en cierta existencia individual en sus momentos primarios. Voy a releer para tratar de que pensemos juntos este párrafo. Más claramente, no podríamos atrevernos a pensar que la muerte del cuerpo marque una discontinuidad que deba ser siempre y en todos los pueblos representada reflexivamente por el simple hecho de que pensar de esta manera pasa por alto otra posibilidad, la posibilidad de una construcción comunitaria de identidad, es decir, una experiencia colectiva de la existencia que no necesariamente reconoce ni se estructura en cierta existencia individual en sus momentos primarios. ¿Para dónde vamos? Si todos tuvieran que pensar la muerte como un fin, entonces tendrían que pensar la muerte del individuo. Y entonces todos tendrían que ser constituidos, todo pueblo, todo lugar, tendría que ser constituido individualmente como eje, o por lo menos en el reconocimiento de la individualidad. Ajá. Y sin embargo, nosotros hemos apostado porque podría haber constituciones comunitarias donde la muerte del individuo no tenga ninguna relevancia en tanto que perdura la colectividad. Estaba recordando un documental que vi alguna vez. ¿Sí fue en el documental? Sí, creo que se los he platicado, el de estos hermanos hijos del chamán del pueblo, ¿no? Ay, ya volvimos. Los hermanos hijos del chamán del pueblo, que a la muerte del chamán, el pueblo no tiene espacio. Jessica ya hizo otro chiste. A la muerte del chamán, el pueblo no tiene espacio para dos chamanes. El pueblo solo tiene espacio para uno. Entonces, ¿cuál de los hijos va a ser el heredero del chamán del pueblo? Lo va a determinar el muerto. Es decir, de alguna manera el chamán que ya no está va a revelar cuál de los dos es el heredero del chamanismo. Y como les he contado antes, eh, un día, pero pasa a la par, ¿eh? Un día uno de los hermanos sueña que el papá se aleja y le da la espalda y el otro despierta muy enfermo. Entonces, el que sueña al papá se considera que el papá ya le dio a él la posición y el hermano enfermo la va a reafirmar en tanto que él como chamán lo cura. Ujú. Entonces, los dos hermanos determinan, los dos hermanos determinan que el chamán va a ser el que soñó al papá. Uno en el sueño y el otro en la enfermedad que es curada por el que soñó, que así se reafirma para todo el pueblo.
Y la cosa más maravillosa de todo esto es que el día que el otro adquiere ya la posición de chamán, deja de comportarse como se comportaba y se empieza a comportar idéntico al papá, ¿no? Así como viejito y todo igualito, ¿no? Idéntico al papá. Esto quiere decir que el chamán realmente no murió, sino que perdura como carácter, como una posición en el pueblo y ocupa un cuerpo. Entonces, ¿muere o no muere el chamán? No muere, ¿no? Perdura, solo que ocupa otro cuerpo. Entonces, ¿qué es la muerte? ¿Sí me explico? Es una de las cosas como más, ahí está, más importantes que tenemos eh, para, para oponernos a esta idea de que el pensar la vida después de la muerte es una forma de determinar una creencia religiosa. Ujú. Es un error pensar así, es un error horrorizante pensar así, porque de alguna manera a partir de ahí ya no es posible pensar nada. Ajá. Pensar la muerte de esta manera, relativa al cuerpo y relativa al individuo, imposibilita pensar cualquier cosa. Entonces, si vamos a hablar de religión en los kurganes, con Jimbutas, que es la que va a determinar las características de los kurganes, tenemos que ser cautelosos y no dar por hecho que eso es una religión, sino que Jimbutas da operacionalmente una definición secreta o, bueno, subyacente, ¿no? de religiosidad, y en esa definición de religiosidad va a sostener la identidad kurgana. ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a ver en los 4 periodos kurganes variaciones en esa supuesta religiosidad y variaciones que hacen pensar que no son el mismo pueblo. ¿Dudas? Sigo. Vamos con la evidencia arqueológica primero. Gimbutas inicia diciendo que las tumbas son prueba de que para estos grupos culturales la vida después de la muerte es una creencia fuerte. Y lo prueba el hecho de que las tumbas representan casa y que a los muertos se les disponían sus herramientas, armas, vasijas, ornamentos y hasta vehículos. Ujú. Lo que no implica que se les pongan para que lo usen, ¿no? Implica que son parte de la existencia del muerto, pero no implica que lo ponen ahí para que lo usen, ¿no? O para que tengan alma y que se vayan al más allá con sus herramientas, ¿no? Al cielo con todo y zapatos, como decimos acá, ¿no? No es así. Implica que hay un entierro con cosas y ya. Algunos sacrificios y la presencia de huesos de animales en las tumbas indica la existencia de ciertos cultos. Incluso marcas de sacrificios humanos han sido encontradas en urnas depositadas cerca de las tumbas principales. Muchos sacrificios distintos se reconocen en diversos entierros regionales. Perdón, pero lo más curioso es que Gimbutas describe sacrificios relacionados con las cosechas. Lo que sí es marca de cierta diferencia en términos de experiencia cultural, quizá religiosa, pero únicamente si estas relaciones entre sacrificio y cosecha son el reflejo de conexiones directas entre un fenómeno, el sacrificio, y otro, lo que nos lleva, la cosecha, lo que nos lleva necesariamente a no olvidar que los grupos kurganes no son agricultores, más que en periodos muy tardíos, sino de manera generalizada. Entonces, si Jimbutas va a decir que en los entierros hay sacrificios y que muchos de esos sacrificios están asociados a las cosechas, ya valió madres. Los kurganes ucranianos, los esteparios, no son agricultores, no hay agricultura en la región. La agricultura relativa a los kurganes se va a encontrar hasta el centro de Europa. Pero aquí, ¿qué está haciendo Gimbutas? Hace una trampa, expande las tumbas, los entierros kurganes, que implican el ocre, que implican las tumbas colectivas, que implican la presencia incluso de algunas osamentas de animales,
Las mezcla con las tumbas del Kurgán 2, del Kurgán 3 y del Kurgán 4. Y en el Kurgán 4, donde ya hay jerarquización, donde hay entierros ya con sacrificios, donde hay diferenciación entre hombres y mujeres, donde los niños ocupan un lugar particular, donde ya hay cementerios, digamos, ordenados con una disposición eh, social más parecida a las villas, a los lugares donde se habita en comunidad. Entonces, no es lo mismo las tumbas colectivas kurganas del principio, ¿no? Que sí, justo tienen estos muros de concreto, a veces una base, y luego el túmulo hacia arriba, que estas tumbas ya necesariamente individuales o que si no son individuales, sí implican cierta jerarquización, ¿no? Las está mezclando y entonces, claro, es fácil en este momento hablar de sacrificios y agricultura, pero omitiendo, no sé si decir intencionada, descarada o inocentemente, que en el primer periodo Kurgán y en el segundo periodo Kurgán, por lo menos, no hay presencia de agricultura. Es hasta el tercer periodo Kurgán que empieza a haber contacto con los grupos agricultores y es en el Kurgán 4 donde ya hay kurganes que tienen territorios con agricultura y ya con ganadería. Entonces seguimos con las advertencias sobre Gimbutas. Yo sé que es una mujer que hemos respetado mucho, pero al mismo tiempo creo que sí es muy importante no descartar eh, los sesgos que voluntaria o involuntariamente la mujer ha tenido. ¿Sí? Sigo. Algunas de las tumbas más elaboradas se encuentran coronadas con estelas de piedra grabadas con formas humanas. Kurgán 4. Eso no existe en Kurgán 1, no existe en Kurgán 2 y no existe en Kurgán 3. Es hasta el Kurgán 4. Ujú. Pero ella lo plantea generalizadamente. Algunas de las tumbas más elaboradas se encuentran coronadas con estelas de piedra grabadas con formas humanas y algunas con atributos masculinos. Pero ella no dice que es en el Kurgán 4. Ella habla de tumbas más elaboradas, es decir, que habría kurganes menos elaborados, probablemente los ucranianos, y kurganes más elaborados, probablemente los del centro de Europa. Eso ya no funciona, ya no hay kurgan entonces. Ujú. Pero ella está omitiendo, primero, la cuestión temporal, segundo, la cuestión regional, ¿no? Solo es, todas son iguales, pero algunas son más elaboradas. No, mamacita, ¿no? ¿Por qué? Porque la figura que reposa sobre el kurgán, sobre el túmulo, podría ser huella de una cultura que habita los vestigios de otra cultura. Ajá. Es decir, que en el estilo kurgán de entierros se podría tomar como puro estilo, pero hacer una experiencia distinta en el adorno, como siempre lo hemos dicho, en el ornamento concreto que apunta a ya a la jerarquización o algunas cosas. ¿Me explico hasta acá? Entonces es muy importante, porque Gimbutas está desplegando una figura de un grupo cultural, pero engañosamente es tanto el tiempo que existe este grupo que qué bien llegó Alejandro. Es tanto el tiempo que existe este grupo que ella decide omitir que en ese tiempo hay variantes y por lo tanto omite la, la posibilidad de diferentes grupos culturales o lo que nosotros hemos llamado diferentes experiencias culturales. Ujú. Sigo. Algunas de las tumbas más elaboradas se encuentran coronadas allá. Bueno, con estelas de piedra grabadas con formas humanas y algunas con atributos masculinos. En algunos casos, las figuras sostienen un hacha o un mazo en una mano y en un caso se encontró un arco. También cinturones y collares pueden apreciarse en las figuras. Jimutas considera que estas estelas hacen referencia a una divinidad masculina, probablemente a un dios del trueno que aparece frecuentemente en tumbas regionales y que quizá es precursor del Thor nórdico o del Perún eslavo.
Sí, pero ¿de qué tiempo? Ajá. Porque Kurgan uno no hay esto. Kurgan uno no existe ninguna cercanía con ninguna figura de Dios. Y por lo tanto, si en el Kurgan uno esto no existe, habría que ver en dónde apareció y bajo qué circunstancias. No hay señales de eso en Gimbutas. Para considerar la importancia de estas figuras y su relación con cierta posible divinidad, hay que observar además que muchas de las armas o herramientas encontradas en los entierros no parecen ser pretendidamente útiles, sino que son más bien representaciones de las armas propias de estas supuestas divinidades, lo que apunta definitivamente a una estructura religiosa mucho más definida en términos simbólicos, ¿no? Como apellidarse de Thor, ¿no? Hijo de Odín. Pero lo que hace que y los griegos lo hacían, ¿eh? Porque o sea, Platón, hijo de Apolo, o sea, bueno, de los hijos de Apolo, ¿no? Y jalan para atrás y casi siempre dicen los hijos de tal o tal o tal. Eso es, lo podemos observar claramente ahí, como en forma de apellido. Pero volvemos a lo mismo, es una adquisición tardía y habría que ver en qué grupos pasa. Ujú. Pero lo que hace que Gimbuta se enfoque con mayor seriedad en estas representaciones es el contraste con ciertas figuras femeninas encontradas en las culturas Anatolia, Egea y Balcánica anteriores a la expansión de los kurganes. En ambos grupos culturales donde hay presencia de estas posibles divinidades, el simbolismo es evidente, aunque no se puede dejar en claro totalmente el lugar que ocupan en cada grupo cultural donde se manifestaron. Es que escribí dos veces claro. Ok, entonces sigo. Sobre el origen y homogeneidad de los kurganes. Hay buen tiempo. ¿Hasta acá algún comentario? Me interesa llegar a la cronología. Con respecto a los orígenes y la expansión de estos grupos, es necesario detenerse un poco más. Y es que Gimbutas brinda dos datos cruciales, más que para nosotros plantean preguntas forzadas. Perdón, releo. Con respecto a los orígenes y la expansión de estos grupos, es necesario detenerse un poco más, y es que Gimbutas brinda dos datos cruciales extras que para nosotros plantean preguntas forzadas. En primer lugar, un dato cultural fundamental y que empuja a la siguiente pregunta de investigación, a saber, la llamada cultura de los kurganes es un acontecimiento regional, es decir, nace o aparece ahí en la estepa o es venida de otro lugar. De ser así, ¿dónde es ese sitio? Considerando esta segunda opción, un desplazamiento obligado y necesario del foco. Ay, perdón, es que reviso de pronto la redacción aquí. Considerando esta segunda opción, tendríamos que considerar un desplazamiento obligado y necesario del foco de nuestra investigación. En segundo lugar, el dato más relevante es temporal, siendo que los kurganes revelan, según se verá a continuación, tres diferentes momentos que pueden ser divididos y localizados con mucha precisión, dados los distintos fenómenos característicos asociables y asociados a cada uno de ellos. La pregunta aquí es sobre las diferencias que marcan los momentos kurganes concretos y en qué momento ocurren y bajo qué circunstancias. Además de qué es lo que permite seguir hablando de un estilo cultural concreto. Finalmente, podría agregarse un tercer dato que, más que haber sido expuesto en el texto, se plantea como una pregunta que nuevamente hacemos al método y a la construcción eh, y exposición de resultados y a las conjeturas devenidas de ellos. Este es el dato sobre el estilo que marca principalmente a los kurganes, a saber, los túmulos y sus peculiaridades. Verdaderamente se puede decir que se mantienen así, ¿no? Los túmulos, el estilo. En todos estos periodos, no hay variaciones que rompan la homogeneidad del grupo a pesar del tiempo.
Preguntas que acompañan o que acompañarán la lectura del estilo que Gimbutas desarrollará con mucha profundidad. Vamos a ver. La base para hablar de la cultura kurgana entonces implica la necesidad de retener la idea de que estos grupos han sido así llamados por su tipo de enterramientos. Y esto no lo podemos olvidar porque kurgan es el estilo de tumba. Kurganes son un estilo de entierro que se caracteriza por la presencia de cámaras internas, usualmente de madera o losas de piedra, e incluso pozos simples que en algunos casos se coronan con estelas que pueden mostrar algunas figuras supuestamente divinas. Ujú. Eso es el estilo Kurgan. En cuanto a los cuerpos, estos parecen haber sido sepultados de forma ritual. La palabra identitaria implicaría mucho menos suposiciones, pero Gimbutas usa ritual. Nosotros podríamos atrevernos a decir de manera identitaria, pero seguimos a Gimbutas. En cuanto a los cuerpos, estos parecen haber sido sepultados de forma ritual, colocados en posición flexionada y a menudo cubiertos con ocre rojo. Además, en algunos casos, acompañados de hachas, armas o adornos que se han asociado a la existencia de élites al interior de estos grupos. Ujú. En este estilo, lo que ha permitido a los arqueólogos caracterizar a este grupo cultural y localizarlo en una región, además de distinguirlo de otros grupos habitantes de la misma zona geográfica, es este estilo. De esta manera, Gimbutas comienza localizando esta región en la estepa, en el área comprendida entre el río Don y los montes Urales, norte de la cordillera del Cáucaso y norte del mar Caspio. La mayoría se localiza en la región del Bajo Volga y para que busquen en un mapa fácil es lo que hoy conocemos como Ucrania. Ahora, quiero que vean un par de cosas primero. Este estilo de enterramientos es ya definido por Gimbutas, pero hay una trampa. Las cámaras o los pozos están presentes en muchos grupos, más o menos homogéneamente, en el periodo Kurgan 1 y en el Kurgan 2. A partir del Kurgan 3 empieza a haber variaciones, pero no generalizadas. Es decir, no es que todos los que siguen haciendo túmulos de este tipo presenten la ornamentación de la figura humana. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que entonces no es un grupo que se expande y está emanando constantemente hacia su territorio. Es decir, no habría un grupo imperial que pudiera de alguna manera estarse expandiendo y comunicando constantemente, sino que en ese despliegue expansivo habría una distancia tal que probablemente los grupos se hayan cruzado, se hayan topado, se hayan enfrentado a circunstancias medioambientales distintas, a lenguas distintas y a grupos habitantes de regiones distintos. Y entonces las diferencias kurganas estarían o tendrían que estar más asociadas a nuevos nacimientos culturales que a el desarrollo de una cultura. Ahora, ¿por qué hago énfasis en este punto? Que también tiene que ver con los entierros y con la jerarquización de los cuerpos. ¿Por qué? Porque Gimbutas define el estilo Kurgan con características de un periodo y características regionalizables de otro periodo. Y eso ya es trampa, porque entonces
Si tomamos el kurgán que corona las estelas, que corona las tumbas con estelas, entonces tendríamos que pensar que los primeros kurganes las omitían, pero las podían haber puesto. ¿Por qué? Porque estaríamos tomando algo tardío como carácter de todo el periodo de los túmulos. Ajá. Ese es el error de Gimbutas, ¿no? Porque construye una definición con características que desde afuera, desde la definición, abarcan todo el periodo, ¿no? Bueno, toda la época kurgana, pero porque la construyó tomando de un lado, de otro, de otro, de otro, y luego de esa dijo, miren, todo se parece a esto. Sí, claro, porque esto está construido con de chile y de mole, pero la verdad es que individualmente este estilo Kurgan no es posible encontrarlo en el Kurgan uno y en el 2. En el 3 es escaso y en el 4 es regional. Entonces, Gimbutas hace trampa. Hace trampa. Y van a ver que la trampa se va a poner más loca después, porque la mujer va a terminar forzando tumbas que ya no son kurganes a parecer kurganas. Pero lo vamos a ver más adelante. No, no estoy molestando a Gimbutas, la respeto, pero la realidad es que me da la impresión de que todo esto lo está haciendo para proteger a los agricultores del cuestionamiento sobre la destrucción del mundo. ¿Por qué? Porque valora mucho a la diosa, pero bueno, vamos a seguir. Mm, En regiones como el oeste del Don, el norte del mar Azov, las regiones de Crimea, el Bajo Dnieper y la región del Dniester parecen haber sido intrusos. Al parecer considerados así porque regionalmente se encontraron con grupos de pescadores que les antecedieron y que no son grupos que se hubieran desprendido de la cultura kurgana, o sea, que hubieran sido kurganes anteriormente. Habiendo incluso en ciertos lugares grupos culturales que también se expandieron con independencia de ellos. Por ejemplo, la cultura del Dnieper Donetsk. Inicialmente, o en épocas tempranas, las evidencias de los grupos kurganes son muy escasas, pero se incrementan conforme avanzan los diferentes periodos, llegando a haber huellas de ocupación en todo el cinturón de la estepa siberiana. Ahí sí, son estos grupos, pero es chiquito, ¿eh? Pero son estos grupos los que sí ya ocupan más espacio, aunque tampoco decimos que hay desplazamientos, guerras o violencia. Como dato final, Jimbuta sostiene esta tendencia expansiva por hallazgos en excavaciones que señalan otros grupos culturales, los del Alto Yenisei, llamados Afanasjevo, y los Andronovo y los perdonen, Sabaj Yav, en el área del mar Aral, provenientes de la familia Kurgan, son representados no solo por un estilo similar, sino por el mismo tipo físico de personas, lo que parece cobrar cada vez más importancia para la investigación sobre el nacimiento de este grupo cultural, su asentamiento y su posible arribo a la región. Y ahí sí, los datos que hay de ADN antiguo nos van a revelar mucho más cosas, pero todavía no es tiempo de hablar de eso. Cronología y expansión. Y voy a tomar este apartado como el último de hoy para que podamos tener un rato de charla. Ah, no, la mitad yo creo. Hasta el Kurgan uno, vamos a ver. Ahí vamos. Como se señaló anteriormente, hay que considerar la concepción unificada de este grupo a partir de lo que algunos arqueólogos consideran característico de ellos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que para hablar de un grupo cultural en concreto, este debe tener características específicas que muestren la existencia de una única cultura, por lo que antes debe haberse considerado y por lo menos mentalmente conceptualizado qué es cultura. En el caso de Gimbutas, es posible retener dos detalles al respecto.
Por un lado, la presencia de algo similar a una deidad o un grupo de ellas, observable en algunos de los túmulos mortuorios que parecen definitivamente señalar una divinidad, que además antecede a otras posteriores. Por otro lado, y más en un estilo que parece propio de las intelecciones de Gimbutas, el carácter ideológico de las manifestaciones o creencias culturales. Para ella, los entierros señalan una concepción de la vida después de la muerte, como se señaló anteriormente. Pero tomar esto como un rasgo cultural solo porque se da por sentado en el texto o porque consideramos que estaría hablándose de creaciones propiamente humanas, impide observar un detalle más profundo, a saber, la aparición nuevamente del ornamento y sus cualidades relativas a la identidad. Gimbutas considera que los kurganes piensan la vida incluso después de la muerte, y ello se ve reflejado en la similitud entre los entierros, las edificaciones sepulcrales y las casas, las construcciones habitacionales. Para ella, el alma o algo similar que existe más allá del cuerpo perduraría después de la muerte física y habitaría el mundo con necesidades similares a las que tuvo en vida, lo que explicaría la presencia de herramientas e incluso armas que fueron propias de quien ahora mora el mundo como espíritu. Pero estos no son los kurganes, es lo que Gimbutas cree y por eso acota la religión. Aunque esto parece ser fácilmente comprensible en estos términos y es muy interesante como aparente dato arqueológico, también implica pensar un territorio prejuicioso en los habitantes antiguos de la región. Pensar la vida más allá de la muerte, perdón, pensar la vida más allá del cuerpo, anterior o posterior a este, no es necesariamente una creencia. Para considerar aquí una creencia en su totalidad característica, hay que hacerlo desde lo que no deja de ser otra creencia, la de que el hombre prehistórico, precientífico, no es capaz de explicarse el mundo y se responde con argumentos que estarían allí para rellenar huecos conceptuales. Es decir, que ante el desconocimiento de la realidad empírica, los humanos, cualquiera antes de la ciencia y la historia, se explicarían representativamente el mundo con ideologías que responderían más a la premura explicativa que a la racionalidad empírica, y ello estaría en la base de las construcciones culturales primarias. Mi tutor me escribe, explica mejor. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita, no? Eh, Cuando ella cree, Gimbutas, que la muerte es incomprensible y por lo tanto hay que rellenar el hueco de la muerte con una creencia cualquiera, hace una trampa. Se, a- se afilia a la idea, a mi modo chueca, de que el hombre desde el principio se trata de explicar el mundo, que es un impulso propio del hombre explicarse el mundo. Esto es absurdo o por lo menos ingenuo. ¿Qué nos hace de verdad creer que el hombre tiene como eje de existencia explicarse el mundo? ¿Por qué la explicatividad tendría que ser fundante del humano y no la contemplación? ¿Por qué si el resto de los animales del mundo no se explican, sino habitan en tanto que se continúan con el universo? ¿Por qué el hombre tendría que romperse del universo para explicar el universo? Es una necedad del pensamiento contemporáneo creer que el hombre tiene como necesidad de explicarse el mundo. Los niños no empiezan diciendo por qué. Eso les llega después y hacen un ejercicio secuestrante discursivo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no empiezan así. Primero los niños contemplan, solo contemplan. Y luego enuncian, por eso hablan. Pero no conozco un solo niño que su primera palabra haya sido ¿por qué? ¿No?
Es decir, hay algo previo a la necesidad explicativa y la necesidad explicativa es adquirida, no es natural. El hombre no necesita explicaciones, adquiere la necesidad de explicaciones, pero aquí hay una necedad. La necedad es que el hombre necesita explicarse las cosas y por lo tanto, como no tiene la empiricidad normada por un método, entonces el hombre se inventa universos, mundos. Esa es una estupidez, ¿no? Es una estupidez, es que de verdad se me hace ofensivo, ofensivo para todo grupo cultural, que nosotros, los que no nos explicamos por qué carajos se votó por Donald Trump en Estados Unidos, queramos que todo el mundo haya querido explicarse cosas, ¿no? Habitar no es explicar, pero explicar como método existencial es un habitar particular. Pero que nosotros habitemos en la explicación, la racionalidad empírica, cartesiana incluso diría yo, el que nosotros habitemos de esta manera no nos hace superiores ni más intelectuales que a los grupos que nos anteceden o que a grupos que no tienen nada que ver con nosotros. Y por lo tanto no tendríamos derecho alguno a suponer esa necesidad en otros. La religiosidad de Gimbutas lamentablemente raya en esta tontería, en esta, ¿cómo se dice? Ay, bueno, es que hay una palabra como, no lo digamos como una tontería, como una estupidez, sino como como un caminar cerca, pero sin acercar, sin tocar el camino real, ¿no? Gimbutas desde ahí equivoca en la ruta, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a hacer creer que el humano, o más bien ella va a mantener esta afiliación con la idea de que el humano requiere existencialmente una explicación. Ahí se jode todo. Sigo. Afirmar que este pensamiento no es más que otra forma de creencia se debe a que al final parece concebirse a todo ser humano como si le habitara desde el inicio un impulso explicativo fundamental. Es decir, es considerar o creer que los humanos nunca han hecho otra cosa que mantenerse distantes del conocimiento, ajenos a este y en una relación de adquisición del mismo. Pensar que el hombre no sabe pero quiere saber es considerar que como humanos tendríamos como base o eje característico del pensamiento el impulso hacia el conocimiento racional explicativo apropiativo y que, siguiendo esta línea, nuestra aparición en el mundo estaría marcada por cierta ignorancia total que empuja hacia su tramitación, hacia su apaciguamiento basado en el conocimiento, ya sea adquirido empíricamente o construido ideológicamente. Esa es la clave. Pero este atrevimiento, igualmente ideológico, también tiene sus implicaciones no científicas y a la vez, y como inevitablemente puede observarse, políticas. Esto quiere decir que existimos seres humanos más cercanos no al conocimiento, sino a los métodos de aproximación y conquista de este. Es decir, seres humanos más cerca de la verdad. Político, como puede observarse, porque estas concepciones categorizan, ordenan, distribuyen y posicionan a los seres humanos y con ello jerarquizan y privilegian a unos sobre otros. Es brutal. Parece que no, pero es brutal. Ajá, el pensamiento de Gimbutas es brutal, porque es el germen del fascismo. Y no digo que ella lo sea. Aunque no olvidemos que se fue a Estados Unidos y siguió, es polaca, ¿no? Siguió renegando de los rusos. Pues, ¿qué polaco no reniega de los rusos? Sin embargo, es posible escapar de ello. Lo único que hay que hacer es tomar distancia de la idea de explicación y moverse a la idea de experiencia primaria, fundamental y fundante que se ha propuesto en esta tesis. Lo que quiere decir
no hacer frente a la diada, conocimiento o desconocimiento, sino concebir la experiencia misma como fundante, primera y como base del existir, y por lo tanto no asequible como propiedad, como bien adquirido en el universo, sino como experiencia existencial, que en sí misma es ya el devenir humano mismo, y su reproducción es lo que hemos llamado memoria y que marca estilísticamente al ser humano, lo que hemos señalado una y otra vez en la ornamentación del mundo. Lo que se intenta afirmar aquí es que el hombre no inventa, no crea deidades simplemente porque no entiende el universo, la vida o la muerte, sino porque ordena, construye un mundo que habita y en el cual y solo en este existe. La construcción ideológica del mundo es en sí misma una forma de ornamentación. Es una construcción identitaria del universo que implica su constitución, el posicionamiento dentro de este y su habitación activa, atendiente y recurrente, además de expansiva hacia los próximos e incluso hacia los futuros y los ancestros. Me urge terminar esto, ya quisiera cortar, pero es que todo es junto. El cuerpo, por lo tanto, también es pensado, por un lado, por los kurganes u otros grupos culturales del mundo, pero también por jimbutas, que hace de los entierros marca de la importancia del cuerpo y signo del pensar la vida más allá de este. Desde luego que no se le puede negar razón ni solidez a este argumento, pero tampoco se puede asegurar que este pensamiento, el que existe detrás y ante los entierros culturales, cualesquiera que sean, responde al desconocimiento de una verdad sobre el mundo, la vida y la muerte. Creer que nacemos como tabula rasa es ignorar que el humano no nace como un suceso biológico, sino que acontece como una experiencia primaria que no puede, por su estructura misma, desaparecerse u olvidarse, ni mucho menos ser el motor de una pulsión hacia el saber, como si éste resultara de cierta pérdida esencial en el devenir humano. En términos de saber, el hombre siempre sabe la experiencia en la que acontece. Eso es la memoria. Y por ello, atiende a esta mientras y en tanto que es posible. El cuerpo, las cosas, herramientas, armas y demás productos considerados conductuales, pero que aquí hemos pensado como adaptativos, de la misma manera que las conductas también desarrolladas o adquiridas en el paso del tiempo son parte de esta experiencia, y la muerte en sí misma no señala, por lo menos ahora, ninguna experiencia distinta, en tanto que no se ha visto aún huella alguna de que la vida puede haberse concebido como una propiedad. Aunque sí, lo vimos en Fraser anteriormente, la muerte sí ha sido mostrada como una forma concreta de relacionarse con la vida. Me puse una nota que dice, bueno, revisar arriba, la muerte como una forma de relación con la individuación, en tanto que atentado contra la existencia del grupo. Y hay que recordar que al individuo, en muchos de los grupos revisados por Fraser, se le extermina en cuanto nace, en la endogamia. No trabajé la parte de la endogamia, no sé si me atreva a hacerlo más adelante, pero está en el texto, se los puedo hacer llegar. Oh, no, 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 sepa el español, c'est en français. Entonces, hay una línea que parece revelarse poco a poco ante nosotros, o por lo menos prefigurarse en las siguientes líneas del texto de Gimbutas. Lo traduzco y se los paso, ¿eh? Sí, sí, lo tengo escrito, pero lo tengo que traducir. Los kurganes, siguiendo el sistema de ordenamiento e intelección de la arqueóloga, se desarrollaron en 4 periodos o momentos diferenciables entre sí,
por características propias de cada periodo o momento. Y en cada uno hay características que los aproximan más o menos a los eventos culturales que va a estudiar Gimbutas. Todos ellos enfocados en su expansión y quizá conquista de Europa. Pero si se ha propuesto este recorrido conceptual, es para evitar acercarse a las siguientes ideas de la arqueóloga como si fueran datos reveladores de una prehistoria asequible en términos físicos. Y más bien se hace con la intención de observar y mostrar de qué manera su texto se presenta como una construcción que revela tanto una serie de acontecimientos culturales que pueden ser adquiridos y apropiados como una metodología que conjunta, categoriza y describe un pensamiento racional que se encuentra en esta línea inintencionada de omisión de fenómenos mucho más esenciales. Por ejemplo, y en el terreno de esta tesis, el nacimiento de la cultura y el territorio donde ello es posible. Es, como ya se ha dicho, Gimbutas quien propone una delimitación de este grupo cultural, primero homogeneizándolo y a partir y con base en las tumbas o el estilo de enterramientos y posteriormente delimitándolo en el tiempo a través del aparente contacto que tuvo con la Europa occidental y los resultados de este contacto. Basándose no solo en estudios de materiales arqueológicos, sino en las tecnologías existentes en el momento de sus investigaciones, por ejemplo, la datación a través de carbono 14, pudo establecer una cronología no solo en lo referente al tiempo o a un periodo de existencia de este grupo cultural, sino por lo menos 4 momentos del mismo que serán descritos con mucha precisión y que principalmente permitirán observar la progresión cultural del mismo, arrojando luz quizá sobre algunos acontecimientos culturales más precisos. Los kurganes serán localizados en 3 periodos que abarcan desde sus primeras huellas hasta sus más poderosas y notorias expansiones. Si algo llama la atención sobre la descripción que realizará Gimbutas es que, más que concluir con la expansión y perdón, más que concluir con la desaparición del grupo, su caída o su desvanecimiento, abarcará hasta su masiva expansión y fusión con las culturas de la vieja Europa, región que, en cierta medida, habrían logrado conquistar en muchos sentidos y de la que es posible obtener aún más datos en la búsqueda de una descripción profunda de la supuesta cultura indoeuropea primaria. Los tres periodos kurganes se establecen de la siguiente manera. Kurgán temprano o Kurgán I, norte del Mar Negro, procede de las infiltraciones en Europa y el cercano Oriente. Kurgán medio, en este periodo, de las continuas, perdón, es el periodo de las continuas oleadas de expansión y se puede subdividir en fases temprana y tardía, periodos Kurgán II y Kurgán III. Kurgán tardío o Kurgán IV, último periodo de la cultura relativamente uniforme anterior a la cristalización de las culturas de la Edad de Bronce en Europa. Esta división depende completamente de los movimientos del grupo y cómo se planteó antes del contacto con Occidente. Finalmente, de la entrada en la Edad de Bronce. No hay kurganes en la Edad de Bronce, son hasta la Edad de Piedra tardía. Y con eso me voy a detener por ahora para que sean ustedes los que hablen. Doc, ¿Sí? el- los kurganes, a ver si me acuerdo, aparecen 5000 años antes de Cristo, algo así, ¿no? Ajá, más o menos. 3000 y cacho, pero sí hay evidencia. Necesito revisar bien las fechas porque sí hay como ciertas variaciones. Pero Ok, sí se podrían entre 3500 y 5000 antes de ok. Cristo. No podría ser que en el Kurgán 4 Gimbutas te esté hablando de la progresión de los kurganes y cuando habla de que están relacionados con la agricultura, algo así, sea ya en la progresión en el Kurgán 4. Sí, pero hay una cosa, que no todos los grupos kurganes terminan siendo agricultores. Y también grupos kurganes en el periodo cuarto
o aparentemente kurganes, eh, hacen otro tipo de entierros. O sea, es que si fuera una progresión, es que lo que no es posible ver en Jimbutas es que haya un centro kurgán de donde vienen oleadas expansivas que conquistan acá, conquistan acá, pero que retornan a ese centro, mantienen comunicación con el centro, comercio o algo, y mantienen esta identidad kurgana total, que luego sirve para seguir y seguir y seguir. El, el- el- el gran problema es que Jimbutas está pensando que hay crecimiento expansivo de los kurganes, así. Y a mí me da más bien la impresión que son grupos de viajeros que corren territorio, pero es que me siento un poco tonto explicándolo con figuras así, pero me parece que caminaran en espiral y entonces que cada círculo sería más grande y que en esos caminos, cada vez más expandidos, ¿no? Se topan con un grupo y algunos se establecen en ese grupo. Entonces, con el grupo intercambian cosas, ¿no? Tecnologías, estilos, ¿no? Peculiaridades. Pero los que se expanden a otro lado, a lo mejor, o no se expanden, viajan a otro lado y se establecen en otro lado, adquieren otras cosas. Pero además, como hay un flujo constante y los de acá siguen caminando, se empiezan a cruzar entre ellos y empiezan a formar eh, mezclas que cada vez traen cosas de un lado, de otro, de otro, de otro. Y yo creo que las eficaces, como el uso del caballo, perduran porque son eficaces donde quiera. Ujú. Pero sí hay que ubicar que en el centro de Europa se van a topar con grupos que ya estaban, que eran agricultores, Y eran también, tenían las tumbas como los kurganes. ¿no? Ah, ok. Que llegan los kurganes y entonces en esas fusiones se adquiere el caballo, se adquiere la tumba, pero también la agricultura. Ajá. Entonces no estamos hablando de una cultura que se imponga a otra, sino que verdaderamente se funde con otra dando un territorio para que ocurra una nueva cultura. Por eso yo les decía, tenemos que ver la guerra y la apropiación territorial no como un fenómeno kurgán y probablemente tampoco como un fenómeno indoeuropeo, sino como un fenómeno relativo a una mezcla cultural que todavía no es del todo clara, pero que yo creo que hoy ocupa el uso del caballo, ¿no? Algunas herramientas que se especializaron en la guerra y la expansión territorial. Y esto es algo que he venido diciendo mucho, que la agricultura genera un problema. Cuando eres recolector, pastor, ujú, es muy fácil mezclarte con otros y seguir. Pero ¿qué pasa cuando eres agricultor? Cuando eres agricultor no te puedes mover porque los periodos de agricultura son largos. Ajá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quedarse. Y cuando llega otro grupo y se junta y, sí, bienvenidos, ya todos somos juntos, pues está chido, ya somos más. Pero entonces el territorio de agricultura necesita más. Ahí es donde empieza el pedo, porque cuando ya necesitas más terreno agricultor y te topas con que hay otros güeyes viviendo ahí, ya no, la fusión ya no es posible. Más bien ya viene la batalla territorial. Ok, Mi apuesta actualmente es que la guerra y el exterminio son producto de agricultores. ok. Me surge otra pregunta, Laura. Sí. En el Kurgan uno, los entierros eran en una forma específica. ¿Esto no puede hablar de alguna ideología, alguna religiosidad? No religiosidad, pero sí identidad. O sea, sí un reconocimiento del cuerpo, un reconocimiento del propio, Una ideología. sí, pero no religiosa. Ok. Ujú.
porque tenemos que definir religión para decir, eso Sí, es. sí, es correcto. Pero ahora, quítale la palabra ideología y amplíala más, una experiencia identitaria, Ok. que es todos se identifican entre sí, incluido el muerto, incluido lo que comen, incluido la tumba, la casa, la herramienta, todo. Para eso puse todo lo de Fraser antes, para que entendamos con el totemismo de qué se trata la identidad. De que la identidad pega en lo que usas, en lo que comes, en lo que habitas. Todos somos el tótem. Por eso no es religioso, ¿no? Todos somos el tótem. Ujú. Entonces, sí es una ideología, pero tomémosla más bien en su forma concreta de identitaria, ajá, de reconocimiento colectivo. Va. Gracias, Jorge. Muy bien. ¿Qué más? Axel, ¿estás a punto de abrir tu micrófono? Ah, Oigan, perdón la interrupción, nada más rápido porque ya me voy. ujú, Este, con esto que estás diciendo del marco ideológico, y con respecto a lo que estábamos comentando, justo me surgió el tema este de, ay, no sé cómo ponerla acá está. Ya. Esto que, como esto al final sí genera sesgos y sí genera, hace que sustantivemos los conceptos que nos alejan de lo verdadero, o sea, justo como lo que estamos viendo ahora en los conceptos de libertad, patria, familia, todas estos nuevos conceptos que se están retomando. Pero justo es que cuando se sustantiva la experiencia y se vuelve concepto, puede ser arrebatado, puede ser secuestrado. Y en ese arrebatar y en ese secuestrar depende hacia dónde se lleva, ¿no? O ujú, sea, claro, lo importante no es lo verdadero, sino la verdad. Y entonces tenemos un montón de escritos acerca de eso, ¿no? Lo mismo pasa con la libertad, lo mismo pasa con el amor. O sea, esto que aparentemente hoy sostenemos como si de eso no se puede hablar, ¿no? Porque es como, ay, y claro, por supuesto que no se puede hablar desde el discurso, porque es el habla desde donde se habita, ¿no? Pero entonces no llegamos ahí por los conceptos. Entonces, todo esto que hablas de Jimbutas me hizo pensar que cuando estábamos en el seminario, Jessica se acordará, llegábamos a este punto de qué, qué pasó, qué sucedió, o sea, qué aconteció que hizo que todo este modo de vincularse con el mundo, que apelaba a lo femenino, pero no como matriarcado, sino desde otro costado, que, que cambió, ¿no? Y en su momento lo comentaba. Pensar solamente como en genocidio, pensar en aplastamiento, en suplantación, es subestimar mucho lo que estaba construido previo. Algo aconteció de cierta, o sea, hubo una serie de circunstancias que llevaron a eso, que incluye tanto a las civilizaciones a las que están dando paso a las otras, las que están suplantadas, y puede ser que por ahí vaya este sesgo, no, como un poco más consciente y más forzado de Jimbutas para no voltear hacia allá, ¿no? Porque mostraría una cara que necesariamente hay que ver, ¿no? De todos los cambios civilizatorios, porque hay una puerta que se abre para ello, ¿no? Entonces, eso me hace pensar y que justo parece teóricamente soy muy bonito y parece posible, pero es bien complejo atravesar estas cárceles del pensamiento en tanto discurso, en tanta palabrería, en tanto que se puede hablar. Por eso hoy justo pareciera que lo mismo, la enfermedad, de ahí viene la vacuna, ¿no? O sea, por eso la política hoy es un vehículo,
¿no? Curiosamente. Ujú. Entonces, todas estas cosas me surgieron, pero bueno, me encantaría escuchar lo que vas a responder, pero ya no me voy a poder quedar, pero lo veré en la grabación. Pero voy a ¿Sí? responderte en 3 palabras, algo que ya hemos hablado muy sencillo. La agricultura de la tierra es la agricultura, de los animales es la ganadería, de los humanos es la esclavitud. Ya te- Ajá, no sé, yo no estoy tan de acuerdo con eso. pero es como iba a responder solo en Sí, expandido. no se trata de estar de acuerdo, pero yo siento que hay mucho, tus sesgos ideológicos. Pero bueno, ya me voy. Bye a todos, Eres una buenas noches. agricultora asquerosa. Yo soy una agricultora. Bye. Bueno, ya habrá chance de platicarlo con Alejandro, pero es algo que quería decir un poco como conclusivamente ahora. O sea, primero que nada, yo no tengo nada con Jimbutas, me cae bien la señora, es rigurosa, pero pues tiene un sesgo muy cañón. Y últimamente me he dado cuenta que ella pues es prácticamente su época fértil es en la Guerra Fría, ¿no? Entonces pues vale madres, ¿no? Es polaca, si no me equivoco es polaca o es ucraniana, creo que sí es polaca, pero pues es de la banda que odia a los rusos y se va a Estados Unidos, todo lo que trae al final es un sesgo bárbaro para decir que los rusos son malos, ¿no? Los, los bárbaros venidos de allá arriba, son los malos, son los mugrosos, vagos. ¿Quién se fue? Es lituana. Ah, lituana, María Gimbutas. Pues es que justo conozco a alguien de Polonia que cómo odia a los rusos, ¿no? Pero bueno, pues ese es el gran problema. Ese es el gran problema que tenemos eh, actualmente, ¿no? Que Gimbutas, pues sí tiene un sesgo ideológico venido de ella. Y ella es defensora totalmente de los hermosos y bellos grupos em, de la Europa Central y amante de la cultura y la grandeza de esos grupos que finalmente son agricultores y que yo voy a seguir sosteniendo. Me parece que es donde se mezcla la capacidad de movimiento kurgana y la capacidad de territorialización de los grupos de agricultores y juntos la capacidad de madrearse y pues ya, la expansión bélica. Pero no son todos los grupos. Esa no es una característica kurgana. La guerra no es una característica kurgana. Es una adquisición tardía y creo yo que debida a características que cruzan potenciales de dos culturas y ya una necesidad mayor que viene con la agricultura. ¿Alguien más, por favor? Ella misma hará el relato. ¿Jimbutas? Sí. ¿De esto que estoy diciendo? No, o sea, como de la conceptualización. Ahorita estaba aventándose usted ahí como el tema de los kurganes, ¿no? El uno, el 2, el 3 y el 4 y qué pasaba. Y encontré en internet pues sí, algunas páginas. Ujú. Y, por ejemplo, a mí me sirve mucho guiarme con el mapa abierto en lo que hace la explicación. Sí. Y según lo que vi ahorita, se supone que el centro de Europa es justo en Lituania. Y lo que ella dice, pues bueno, de lo que leí en estas páginas es que, eh, acá está, dice que todo fue una invasión cuando habla de los kurganes. No dice que, en lo que yo busqué, no dice que se fueron incorporando, no dice otra cosa que no sea acentuar invasión. Ellos Sí. entraron invadiendo. Y, o sea, estoy buscando relacionarlo con lo que dijo al inicio, ¿no? Con el discurso. Ella no generará el mismo tema del discurso y así mismo habitarlo y esto de la experiencia. Sí, sí. Mira, ella, lo que pasa es que lo vamos a ver, o sea, todo esto lo vamos a leer junto con ella en el recorrido que va a ser de los 4 kurganes y vamos a ver cómo al final ella sí termina diciendo algo muy fuerte. Ella termina diciendo que verdaderamente estos grupos se la pasaron viajando tanto
que perdieron todo contacto con la tierra, con la realidad, y solo conocieron la gloria en la guerra, en la madriza, ¿no? Y finalmente sí, va a llevar la cosa para allá. Ella sí asegura que son invasiones kurganas. Lo que es importante es ver que lo que ella llama Europa Central no es eso, es más bien la Europa más arrimada a lo que sería Italia, Grecia, ¿no? A toda la región de Europa Central, ¿no? Eh, pero sí, porque todavía hay contacto con Hungría, ¿no? O sea, la, la, la expansión evidentemente viene de la estepa y va a ir abarcando Europa. Creo que si no me equivoco, incluso habría ahí huellas de que habrían llegado hasta España, un pedo así. O sea, es loco lo que se considera que se expandieron invadiendo. Y pues hacia abajo el Cáucaso, ¿no? Pero, eh, perdón, es que me quedé pensando en el mapa. El gran tema es que no hay un centro de esto. Ajá. O sea, los imperios, por ejemplo, todos los ubicamos perfectamente. Tienen un centro y de ahí se expanden y todo regresa a ese centro. Sí. Estos güeyes no, no. O sea, no sería un grupo, sino serían grupitos los que se mueven y los que van y se meten a otro lado y ya, pero no tienen o no mantienen el contacto con el punto de partida, con el punto donde salieron. Es Ujú. que a mí me hace pensar en los árabes. Es el punto, entonces callen los árabes, ¿no? ¿Por qué? Porque al sur del Cáucaso, pues justo se encuentra toda esta parte, Irak, Irán, Siria, Jordania, Arabia Saudita, y del Cáucaso hacia arriba, pues es Georgia y Ucrania, bueno, Rusia, Ucrania y después todo lo que le sigue. Sí, ¿sabes qué, Axel? Con lo que vimos en el artículo anterior de los estudios de ADN antiguo, hay más bien evidencia que los indoiranios del sur del Cáucaso habrían subido mucho antes a la región de los kurganes, a la región de la estepa. Pero por eso las preguntas en ese momento eran, ¿subieron qué? ¿Poblaciones de, de humanos sin cultura? ¿No? Por eso es que hemos hecho esta separación de la lengua comunicativa de la lengua ornamental. Entonces, claro, probablemente tenían ya una lengua, que no discurso, pero sí una lengua comunicativa, y llegaron a la región, porque además son hablantes de indoiranio, que es una supuesta lengua indoeuropea. Y que habrían llevado la lengua y habrían llevado ciertas cualidades, probablemente, no lo sé, habría que revisar los entierros indoiranios antes del Kurgán, pero habrían llevado algunas cosas ahí y se habrían instalado en ese lugar. Pero volvemos a lo mismo, no todos. Están los grupos que se quedan y los que en su caminar terminan instalándose por allá, que no significa que solo ahí, sino que habrían caminado, ¿no? Emanan de ahí otros, se cruzan con los que ya se habían separado y generan particularidades generalizadas, pero diferencias puntuales de experiencia cultural. ¿Qué ibas a decir, Axel? Sigo pensando en los árabes. ¿Cómo? Sigo pensando en los árabes. Sí, pues es que son más viejos, eso sí, sí son más viejos. Los indoiranios, concretamente de la región, que son los que nos interesan por su presencia en diferentes lugares, e incluso en el habla de la Europa que Gimbutas llama central, son ellos. El ADN muestra que son ellos, pero lo que no sabemos es qué llevaron en su recorrido. Porque podríamos cometer el error, Axel, de creer que ellos son los indoeuropeos. Sí. Y otra vez, es un error que no debemos cometer
porque estaríamos metiéndonos en el terreno de ellos, de ver quiénes, qué pruebas hay de quiénes son los más viejos que ya hablaban o que ya hacían esto, que ya hacían lo otro y todo junto. Nadie lo ha podido demostrar, nadie, porque se resiste. ¿Por qué? Porque no hay unidad, no hay unidad, pero hay habitación del mundo más vieja o más reciente. Lo que pasa es que son cosas que a mí me parecen ya muy claras. Los agricultores, a mi modo de ver, son los que dominan el mundo. Pues por eso Monsanto es Monsanto, ¿no? Solo se han especializado. Los agricultores son los que dominan el mundo. Agricultores, ganaderos, esclavistas. ¡Tarán! Esos son. Es una ideología indoeuropea. Ahora, si le sumamos otra característica sería destructores de la memoria. No puede ser agricultor si no territorializas la zona de agricultura. Entonces hay que ideologizar la agricultura humana, la esclavitud. Sería apropiar. Ajá. Ahora, ¿cómo ideologizas? Borras la memoria. ¿Y de qué manera puedes borrar la memoria mejor que nunca? Destruye el mundo árabe. Sí. Destruye el mundo árabe, acaba el mundo árabe. Siémbrales un jodido pueblo que esté chinga y jode para destruir. Siémbrales corrupción, siémbrales pobreza, siémbrales guerra, siémbrales terrorismo y vas a destruir el mundo árabe. Este proyecto de destrucción del mundo árabe tiene, bueno, por lo menos los 500 años del descubrimiento de América para acá, pero al mismo tiempo, más tiempo. O sea, hay un sector chiquito de Europa que, te digo, no tenemos que irnos muy lejos. Yo creo que serán los mismos 2000 años, 3000 a lo mucho de un intento, no, 2500 de un intento de desaparición del mundo árabe. Porque ellos están en el origen de la memoria. Es una guerra que lleva milenios. Graves los menciona, ¿no? Y es que ahorita me hizo recordar, pero se me fue el nombre del güey este que se supone que es el que él menciona como el padre de Cristo. Ay, Es, acuérdate. es el primogénito de este. Ah, puta, se me olvidó también. Pero justo es que es judío. No, es árabe. ¿Es árabe? Sí, ¿cómo se llama? ¿Herodes? ¿Era Herodes el que manda a matar a todos cuando Jesús nace? Sí, ¿no? Sí. Herodes es el abuelo de este Jesús. Ajá. Herodes tiene linaje, no me acuerdo con qué ondas ahí, ya sabe, princesas y monarcas y cosas de ese tipo, con los árabes. Él es justo de Arabia, ¿no? Bueno, no lo mencionan como tal Arabia Saudita y bla, 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 ¿no? Porque es una narración diferente, pero por eso yo aterrizo con los árabes, ¿no? O sea, no como la causa, sino como el problema del sistema de pensamiento, porque no encajaría en eso. O sea, es Pero un sistema de pensamiento que no favorece al desarrollo europeo o a la ideología europea, ¿no? sí, claro, claro, claro. Por eso habría un intento de desmemorización, es decir, de exterminio de esa parte, porque no es conquistable. Ajá, no es conquistable, porque donde la memoria es poderosa, es inconquistable, inapresable la región. Antípatro se llama el hijo el primogénito de Herodes. La lejana Antípatro. se le sabe chido. Sí, o sea, yo por eso ahorita estoy como relacionando o tratando de tener cerquita a los árabes con relación a lo que a lo que está comentando. Sí, y hay que Este, tenerlos, hay que tenerlos, hay que tenerlos, pero ahorita no podemos irnos hasta allá porque tendríamos que hacer un viaje ya histórico más hacia adelante, ¿no? Allá la pretensión destructiva. O tendríamos que detenernos a hacer una investigación profunda de los grupos regionales de la región a partir del sur del Cáucaso y todo lo que haya por allá, ¿no? Habría que ver quiénes estaban, pero hay algo muy claro, o sea, hay una pretensión tardía de expansión que yo creo que proviene de esos grupos agricultores, y ahí tenemos el ejemplo básico a los pinches griegos. Después los romanos, y ya de ahí, pues agarramos a todos los que podamos, porque son iguales de culeros.
Entonces, es que eran grupitos que se expandieron porque por eficacia bélica, pero que llegan hasta hoy, o sea, han aguantado milenios, milenios. Pero creo que lo que tenemos es características. Y bueno, ni tantos milenios, porque a ver, si Kurganes, o si Base, ¿quién se nos fue? Si Base Kurgana tiene 5000 años, ¿no? 3500 en el caso más chiquito, Ujú. 1500 años, si aguantaron tanto tiempo vivos, pues los de ahorita no tienen tanto, ¿no? O sea, pues 2500 años, no es mucho, realmente no es mucho. Y como tienen eficacia bélica y prosperidad alimenticia, en tanto que pueden esclavizarlo todo, la tierra, los animales y las personas, pues ahí van. Pero probablemente estamos presenciando la caída de una constitución cultural, abriendo paso a otra cosa, a la regionalidad. Y curiosamente, la resistencia vino de otro lugar, aunque no lo queramos aceptar, me encantaría que vinieran a nosotros, pero realmente vino de Asia, los inconquistables, Rusia y China. Sí. Pero bueno, tenemos que pensar mucho. Pero estoy de acuerdo, no hay que quitarnos de la mente a los árabes, pero no es el momento de trabajarlos a profundidad, a menos que tú quieras y bienvenido seas, ¿no? Con eso entras al doctorado. Ándale, pues. Pero pues hay que hacer la chamba, ¿no? Cada vez Sí. que pienso que me quiero retirar y hablamos de esto, de este tipo de cosas, digo, maldita sea, no puedo dejar lo académico porque el pinche futuro promete, ¿no? Necesito seguir estudiando. Pero ya no quiero, ¿no? También ya me cansé, pero sí está bien bueno. Pues, el mundo árabe tiene mucho que enseñarnos. Y eso que todavía no revisamos el mundo asiático, que estoy seguro que nos va a enseñar mucho más, Sí. porque se coció aparte. ¿Qué más, Axel? Nada más, estuve viendo unas cosillas ahí como del Medio Oriente y ahí cómo se conectan con los chinos y demás, y me quedé como con el tema de lo que estaba pasando. Trata como que empecé a relacionarlo. Es que lo que llamamos Medio Oriente o que también Próximo Oriente, eh, ese es el centro del mundo realmente. Sí, Ese es el centro del mundo. sí, Pero, ¿eh? En Rey Jesús lo dice Graves. Sí, Cuando se acuerda del comentario que le hice del filósofo espartano que habla con Jesús cuando van hacia Egipto, en ese capítulo menciona un comentario así, que ese es el centro de... ese es el centro del mundo. Sí, 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 Graves lo dice. Y por eso han querido destruirlo e invadirlo los pinches europeos que se inventaron el pueblo judío para invadir la tierra prometida. Pues sí, sí, se las prometió algún culero. Pues sí. Sí, pero nada más era como lo que estoy ahí, lo que me ando metiendo, pero sí. Sigue adelante, Axel, porque sí es una gran aportación. Muy bien. ¿Alguien más? S'il vous plaît. ¿Nadie? Disculpen todas estas semanas de complicaciones y desvíos y todo. Ya estamos de vuelta. La próxima semana creo que es Alejandra la que va a estar, la siguiente Octavio, yo y descansamos. O nos echamos 2 rondas seguidas si se puede para irnos de vacaciones, ¿vale? Y la verdad es que he estado muy apretado de chamba y de cosas. Por eso no he podido organizar reunión este año para nada. No hicimos nada de muertos, ni ofrenda. Bueno, sí, al final pusimos ofrendita, pero bueno, voy a intentar hacer la reunión de fin de año, aunque sea que hagamos tacos de guisados y cada quien trae su guisado, ¿no? Les voy avisando.
Pero por el momento, bueno, seguimos. Yo espero que 6 semanas corridito para tomarnos ya unas buenas vacaciones y hablar de los proyectos del próximo año. Anticipo, voy a hacer un texto sobre la historia de Eros, pero vamos a ver, porque lo voy a ligar con la mitología indoeuropea, pero ya veremos. Si nadie más tiene nada que decir, Si ya nadie estamos en tiene casa nada que lejos. decir, me despido porque voy lejos. Buenas noches a todos. Yo vivo lejos. Sí, sí, sí. Bye. Cuídense mucho. Bye, buenas noches, Nos bye. vemos la próxima semana. Nos vemos el miércoles. ¡Nos Buenas noches. vemos! Bye. ¡Aviento!